es Sergio y el día de hoy vamos a hablar acerca de la curva presión-volumen del corazón. Un tema sumamente importante, no solo en la fisiología, sino también en el campo clínico para estudiar diferentes cardiopatías. Como ustedes saben, el ciclo cardíaco es aquel conjunto de eventos mecánicos y eléctricos que ocurren durante un latido cardíaco, durante una sístole y una diástole. Y esto es lo que pasa en nuestro corazón desde el momento de nuestro nacimiento o incluso desde antes hasta el momento de nuestra muerte. Hay muchas maneras de representar el ciclo cardíaco y una de ellas, que es también muy importante para entender la patología cardíaca, es la curva presión-volumen. Básicamente una curva que compara la presión y el volumen a nivel de los ventrículos, en especial el del ventrículo izquierdo. Esta curva presión-volumen, o para entender esta curva presión-volumen, primero tenemos que tener en cuenta dos términos, la compliancia y la elastancia. La compliancia es la capacidad de un cuerpo de deformarse o de distenderse, de adquirir una nueva forma. Y el corazón tiene una gran capacidad de complianza, ya que tiene que adquirir constantemente una nueva forma, tiene que distenderse cada que acapara volumen sanguíneo. Y la elastancia es lo opuesto a la complianza, es decir, es la resistencia a la deformación, la capacidad de un cuerpo de retornar a su forma original. Un claro ejemplo de esta elastancia es el de los huesos. Un hueso es rígido, difícilmente modifica su forma. Si bien el corazón tiene más complianza que elastancia, también necesita elastancia para volver a su forma original. Y es así como se puede generar el latido cardíaco, cuando llega a este volumen sanguíneo. Porque básicamente podríamos decir que la complianza y la elastancia son dos fuerzas que se van a oponer. Bien, como les dije, esta curva presión-volumen era un bucle y está principalmente descrita en el ventrículo izquierdo. No quiere decir que en el ventrículo izquierdo no se dé, también se da, pero los valores en presión y en volumen son un poco menores y la importancia clínica es un poco menor, porque pues, la carga de morbimortalidad es mayor a nivel del ventrículo izquierdo. Bien, ya después de esta breve introducción vamos a hablar bien de la curva presión-volumen. Como les dije, simplemente es otra manera de representar el ciclo cardíaco. Por tal razón, pues es un bucle, es un movimiento cíclico. Y pues para abordarlos, uno podría abordarlo desde cualquier punto. Por comodidad y con fines didácticos y pragmáticos hemos decidido abordarlo de esta manera. Entonces vamos a partir desde el punto A y desde la primera fase. El punto A que me va a representar la apertura de la válvula auriculoventricular, es decir, la válvula que me conecta la aurícula con los ventrículos. En este punto decimos que el corazón tiene 50 mililitros. El ventrículo izquierdo tiene 50 mililitros contenidos en sí. Y que gracias a la apertura de esta válvula AB, la sangre contenida en las aurículas va a pasar a los ventrículos. Y por eso decimos que esta primera fase es la fase de llenado del ventrículo o de los ventrículos. En este caso del ventrículo izquierdo. Se llena el corazón, pasa de contener 50 mililitros a contener 120 mililitros de sangre. Y llegamos al punto B. El punto B me representa el cierre de esa válvula auriculoventricular. Ya pasó la sangre que tenía que pasar de la aurícula al ventrículo. Ahora lo que le queda al corazón es buscar la manera de eyectar, de expulsar esa sangre al resto del organismo. Entonces del punto B al punto C vamos a tener la segunda fase, que es la fase de contracción. Es decir, ese corazón se va a contraer con el objetivo de aumentar la presión en ese ventrículo. ¿Para qué tiene que aumentar esa presión? Para vencer la poscarga. Recuerden que la poscarga es precisamente esa presión que tiene que vencer el corazón para eyectar la sangre. Para que les quede más claro, pueden ver nuestra anterior píldora. Del punto B al punto C va a incrementar esta presión hasta unos 80 milímetros de mercurio, que es la presión mínima para generar la apertura de la válvula aórtica, que sería el punto C, apertura de la válvula aórtica.
Y es en ese momento cuando el corazón se eyecta. Por lo tanto, estos 120 mililitros contenidos en los ventrículos van a descender, se va a eyectar y ese ventrículo va a quedar nuevamente vacío. Y de este punto C a este punto D, que sería la tercera fase, es básicamente esa fase de eyección. Se expulsa ese volumen sanguíneo a todo el organismo, a la circulación sistémica. Y así llegamos al punto D. El punto D es simplemente el cierre de la arteria aorta, porque ya salió toda la sangre que tenía que salir de ese ventrículo hacia el resto del organismo. Y de este punto D hasta nuestro punto de partida, que fue el punto A, es decir, desde estos 120 milímetros de mercurio, que es la presión máxima que podría alcanzar el ventrículo en condiciones normales. Recuerden que este esquema es en condiciones normales. Esta cuarta fase la vamos a llamar la fase de relajación, ¿sí? Que sería ya nuestra diástole. Nuestro corazón está volviendo a distenderse para poder acaparar nuevamente ese volumen sanguíneo. Otros dos componentes importantes a mencionar acá, que simplemente estas flechas que ustedes ven acá, simplemente flechas o vectores que representan la presión, o curvas que representan la diástole y la sístole. Muy bien, ahora ustedes se preguntarán cuál es el objetivo de abordar este tema. Bueno, les voy a poner 3 ejemplos o 3 escenarios clínicos. Primero es en la falla cardíaca. La falla cardíaca, de acuerdo a su clasificación, si es con fracción de eyección disminuida, conservada o borderline o aumentada o normal, estas curvas van a tener diferentes morfologías. ¿En qué otro escenario puede cambiar? En el escenario de las valvulopatías. En el escenario de las valvulopatías también se va a generar una alteración en alguna de estas fases de acuerdo a qué válvula esté dañada. Por ejemplo, si está dañada la arteria, la válvula aórtica, podríamos tener alguna alteración en una de estas dos fases que implica la válvula aórtica. Si hay una hipertrofia ventricular, por ejemplo, esta hipertrofia ventricular obliga al corazón a trabajar más. Por lo tanto, podríamos tener tanto un aumento a nivel de la presión, como a nivel del volumen, porque se puede generar una estasis de volumen sanguíneo y porque puede haber un aumento en la poscarga que obliga al corazón a aumentar aún más su presión. Muchas gracias por ver este video. Los invito a que se suscriban y a que nos sigan en nuestras demás redes sociales. Chao.